Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y del que se está hablando muchísimo, y es justo esta propuesta que hace el presidente a la reforma electoral. Y me di a la tarea de invitar a dos grandes especialistas en tema de derecho electoral, Luis Rodríguez Alemán, que bueno, ya es parte del staff, ya es parte de Primera Plana y de The White Table, y bueno, somos grandes amigos, y a mi muy estimado Mario Alberto Zapata, también gran abogado en temas electorales, para que nos platiquen un poquito de la propuesta de reforma electoral que al principio escuchamos que había nacido muerta, pero no hay que confiarnos porque estamos viendo que se están moviendo muchas cosas, tanto en los partidos, dieron a entender al principio, había como muchas dudas o quedaba en tela de juicio como este tema de la desaparición de los plurinominales, cuando en realidad se referían a la ampliación o más bien desaparición de los diputados de mayoría relativa. Entonces, ¿qué mejor que ustedes para que nos platiquen qué, qué opinan de esta iniciativa? Y vaya, me encantaría acentuar algo. Hay algo que me llama mucho la atención. Es una iniciativa que nace de la Secretaría de Hacienda, que la hacen los autores, son Pablo Gómez y Horacio Duarte, son los autores intelectuales. Entonces, pues bueno, también eso me brinca un poquito. ¿Qué opinan? Vamos a arrancar. Bienvenido, Luis. Gracias, Ana. Pues si quieres me arranco. Yo creo que, primero para poner en contexto, para mí la reforma propone muchos cambios, pero yo los dividiría en cuatro grandes rubros, ¿no? Uno es un nuevo modelo de integración de los órganos electorales, o sea, está proponiendo un nuevo órgano, un modelo de integración del INE, y está proponiendo un nuevo modelo de integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese sería el primer rubro. El segundo rubro para mí que propone es un nuevo modelo para la integración de las cámaras. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tendrían un nuevo modelo de integración. Digo, ahorita lo platicamos a detalle, ¿no? El tercer grande rubro que para mí propone es que estos consejeros y magistrados se van a elegir por primera vez y de manera única en el mundo, excepción de Bolivia, mediante el voto directo. Y de ahí, el cuarto grande rubro que a mí me llama mucho la atención, está proponiendo también la reforma constitucional, centralizar todo lo que es la materia electoral, o sea, que todo lo haga un solo órgano, ya sea todo lo haga el INEC, o todo lo haga la Sala Superior, o bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desapareciendo tribunales locales y los organismos públicos locales electorales. Y un cuarto que sería el voto electrónico, que por ahí deja la semillita sembrada del voto electrónico, ¿no? Para mí serían como los cuatro grandes rubros, tiene muchas otras cosas, pero estos son para mí los cuatro fundamentales y donde se está centrando el debate y la discusión. Claro, totalmente. Mario. Fíjate que comparto los puntos. Hay uno que también se me hace interesante, es este pequeño porcentaje que baja en el caso de la revocación de mandato. Normalmente, actualmente la Constitución te establece que el 40% es el que podría determinar si el presidente sigue o no sigue. Y ahorita en esta nueva reforma que envía el presidente a través de sus secretarios, lo reduce a un 33%. Curiosamente, un 33% muy similar al mínimo que ha obtenido el presidente en votos, o lo que podría obtener si en el 2024, obviamente, todo este tipo de elecciones se van a tres o se van a cuatro candidatos nada más. Y quizá la parte también importante es ver cómo está desarrollándose en la parte de transitorios el quererle entrarle a esta reforma. La parte electoral no es sencilla, sí hay una parte que forzosamente por la Constitución, al artículo 95, si no mal recuerdo, te establece muy claro, oye, antes de cualquier cambio de proceso de cambio electoral, en las reglas del juego y todo, tiene que pasar 90 días antes del inicio del proceso electoral. Aquí estamos entrando a una batalla de tribuna, a una batalla de los partidos políticos y de las agendas personales, las agendas que ellos mismos llevan, porque va a ser muy corto el tiempo que tengan para englobar todo esto en la Constitución y posteriormente hacer una ley que seguramente va a ser muy susceptible de amparos. ¿Por qué? Porque recordemos que pues algo que se ha destacado esta legislatura y algunas otras es no precisamente hacer las cosas
totalmente lisas y llanas, que no pase, que no te deje a duda. Y nosotros que nos dedicamos a esto, sabrás que muchas veces, pues el mismo INE va regulando y va regulando sobre la materia. ¿Por qué? Porque la norma electoral no es tan sencilla y digamos que no es perfectible como todas. Tengo en el entendido que, bueno, de hecho, el INE, conforme ha ido sacando nuevas regulaciones, o sea, va construyendo, o sea, sobre las bases, no como esta propuesta que nace por primera vez del Ejecutivo, donde habla de crear una nueva institución que sustituya al INE por completo, regresándole el poder al poder presidencial como era antes, que es justamente, pues bueno, por eso viene la creación del Instituto Nacional Electoral, para brindarnos certeza y para brindarle certeza a las elecciones y crear un árbitro. ¿Por qué ven que se toma esta decisión? ¿Qué es lo que orilla al presidente? ¿Los resultados de la revocación de mandato o probablemente el tema de que se ve mermado para las próximas elecciones? ¿Cómo ven esto? ¿Era necesario deshacer, o sea, es necesario deshacer al órgano, al INE? Como decía mi colega, como decía Mario, las leyes electorales no son perfectas, pero son perfectibles, ¿no? O sea, que si es necesaria una reforma, yo creo que cada determinado tiempo es obligatorio que revisitemos las reglas del juego y que las vayamos perfeccionando. Pero lo que está planteando el presidente es como un borrón y cuenta nueva y volver a empezar, tanto con el INE, que estaría desapareciendo. Muchos dicen, es que no desaparece, nada más cambia el nombre. No, en esencia desaparece porque se va todo su Consejo General, o sea, todo el actual Consejo General del INE desaparece, se reducen de 11 a 7 consejeros, la forma como se eligen los consejeros, que hasta hoy nos ha permitido garantizar cierto grado de tecnificación en el puesto. O sea, claro, esa gente que sabe de la materia electoral se ha garantizado con las reglas que tenemos, y con este nuevo modelo pues no estaría garantizado, porque entonces ganarían las elecciones, imagínate nada más el absurdo que sería, ganarían las elecciones para ser integrantes del árbitro electoral quienes mejor campaña hagan, ¿no? Los estás volviendo políticos y no técnicos, ¿no? Entonces, a mí me parece que una reforma electoral sí sería deseable, pero lo que decía Mario es muy cierto, los tiempos no dan. A ver, un gran problema de la materia electoral ha sido en muchas ocasiones la omisión legislativa. Se hacen los cambios y resulta después que no se hace la regulación. Nos acaba de pasar en el tema de la revocación de mandato, al cuarto para las 12 estaban sacando la ley reglamentaria, ¿no? Entonces, si el proceso de discusión de la reforma constitucional va a llevar un tiempo, ¿cuánto más va a llevar la regulación hacia abajo, o sea, las leyes secundarias? Porque hay que tener en cuenta que se modifica la Constitución y en automático tiene que haber una modificación de las leyes secundarias, ¿no? Entonces, no da tiempo. Tenemos encima la elecciones estatales este año, elecciones estatales el año que viene, y de ahí entramos de lleno al proceso electoral federal, ¿no? Entonces, yo creo ¿qué estaría pasando con eso? Claro. Yo creo que a tu pregunta específica de cuál es su motivación, a mí me parece que esto es como una suerte de revanchismo en contra del árbitro electoral y del órgano jurisdiccional electoral, porque al final ellos han cumplido con su trabajo a rajatabla, ¿no? Hay quienes le critican estado un poco al presidente, y a mí se me hace que esta es como su estrategia de vamos a quitarlos y empezar con unos nuevos, ¿no? Claro. También sabes qué es lo importante que se nota en todo este esquema, la Carta Santa Claus realmente de estrategia electoral que está implícito en el documento de esta iniciativa. Les estás cambiando la regla del juego a todos los operadores actuales, a los 7 partidos políticos nacionales. Les estás cambiando la regla de juego a los candidatos, les estás cambiando la regla de juego a los dirigentes nacionales de los partidos, a los partidos políticos locales, les estás cambiando la juego a la misma ciudadanía, porque siendo honestos, uno va, hoy actualmente, y todo el mundo estamos acostumbrados a votar, y votas por tu presidente, votas por tu senador, votas por tu diputado federal que corresponde a tu distrito, ¿no? Y tus diputados locales que corresponden a tu distrito local, ayuntamiento, municipio. Hoy no. Hoy lo que pretende hacer el presidente es que, imaginemos nada más esto, que en Ecatepec haya 7 diputados. Esos 7 diputados, ¿a quién se van a atender? ¿A quién te vas a dirigir tú como ciudadano? A decirle, no, pues es que mi diputado ya es de una lista, ¿no? Y en el Estado de México nos tocan 45. ¿Y a con cuál vas a ir? No, pues no sé. Cuando el Estado de México tiene una cantidad exagerada, 120 y tantos municipios, por cierto, en caso. Imagínate Veracruz. Veracruz, que es un estado complejo por su infraestructura geográfica, de recorrer y de conocer, pues bueno, a eso le sumas que la gente va a votar seguramente por personas que ni conocen,
¿no? Y por personas que ni siquiera son del distrito o territorio. Y hay una parte también importante que tienen que meter, yo creo que aquí en esta iniciativa, y que yo la he impulsado mucho. Sí o sí, los legisladores tienen que tener una carrera profesional. Pusieron candados para que no se metiera Lorenzo Córdoba, para que no se metieran magistrados electorales, ex consejeros del INE. O sea, está muy bien, pero también es necesario profesionalizar y, como tú bien dices, Luis Rodríguez, o sea, darle calidad al sistema parlamentario de México. Es muy malo ver el debate que se llega, las iniciativas que presentan, deja tú las faltas de ortografía, la antinomia total y reverente de un gobierno que tiene muchas buenas intenciones, pero va atropellando derechos, quitando derechos adquiridos, y realmente eso no lo veo bien. No, y como dices, justo el nivel del debate ha bajado terriblemente. No estamos, sobre todo en este sexenio donde estamos viendo que ningún rubro están bien y que finalmente no quieren aceptar que las cosas van mal. O sea, que ha sido un gobierno con resultados desastrosos, perdón. Si no hay condiciones para que se apruebe, ¿qué sería la lógica del presidente para estar lanzando esto? ¿Cómo se ve el panorama al señalar como traidores a la patria a quienes pues no han estado apoyando las iniciativas del presidente, como lo pudimos ver como la reforma eléctrica? O sea, ¿creen que tenga por ahí algo que ver con el tema de polarización, un trasfondo? Yo en lo personal, y la semana pasada lo comentaba en un tuit, decía, yo en lo personal no daría por sentado que la oposición en automático va a rechazar la propuesta. O sea, ya lo damos por sentado, ya lo damos por un hecho, decimos, no le alcanzan los números, le van a aplicar la misma que la reforma eléctrica. Puede ser, y hay una amplia posibilidad, porque incluso sus dirigentes ya lo anunciaron. Pero yo sí veo como un sector de la academia, o sea, he estado escuchando muchos académicos especialistas en materia electoral que empiezan a ver con buenos ojos ciertas partes de la reforma y que están socializando esas partes como para que la ciudadanía empiece a aceptar, decir, oye, pues esto no está mal, no, esto sí debería de pasar. Y también he escuchado ya algunos opositores, algunos legisladores opositores decir, bueno, es que esto no está mal, simplemente hay que discutir. O sea, ya se están abriendo un poquito a la posibilidad. Y pongo el ejemplo de lo que comentaba ahorita Mario, ¿no? El tema de vamos a quitar las diputaciones de mayoría relativa, que el presidente en su conferencia mañanera dijeron que se eliminaban las plurinominales, y es totalmente mentira, es totalmente lo contrario. Se eliminan los de mayoría relativa, que son los que tú y yo elegimos de manera directa. Tú sabes que por el distrito 21 de Jalapa, Veracruz, va fulanito de tal. Ah, ok, yo ya sé que voy a votar por él o por las opciones políticas que me presenten. Ahora se plantea una idea como de listas estatales. En lugar de una candidatura por cada distrito, desaparecen los distritos y va a haber 32 listas estatales, ¿no? Estas 32 listas estatales, dicen los especialistas en materia electoral, que es bueno porque generan congresos más proporcionales, ¿no? ¿Por qué? Porque si antes uno de mayoría relativa ganaba con el 35%, era el equivalente como si se llevara todos los votos, ¿no? Y ahora se supone que van a tener correspondencia. Si vas a tener 40% de los votos, pues en teoría deberías de tener en la Cámara 40% de los curules, ¿no? Que también ahí está sujeto a reglas y a fórmulas y todo, pero en teoría permitiría un congreso más proporcional, en teoría. Pero la otra parte es, desciudadanizas el proceso de selección de los diputados y senadores, porque lo que decía Mario es súper cierto. Antes tú tenías la certeza de que mi diputado es fulanito de tal, y ahora al votar por una lista, tú no tienes la certeza de quién es tu diputado, porque está una lista ahí. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, que serían 20, 21 diputaciones, de donde yo soy, pues yo tendría que votar por una lista de 21 nombres, ¿no? Y la que más me convenza. ¿Y quién elige esa lista? ¿El ciudadano? No, la eligen los partidos políticos. Entonces, para mí es como una manzana podrida con la que están ahí coqueteándole a la oposición, porque yo considero que es el sueño de todo político, de todo dirigente partidista, que sean puras diputaciones plurinominales, puros senadores plurinominales. ¿Por qué? Porque ahí vienen las cuotas, no necesitas poner candidatos competitivos. Con que tengas una lista con 3 o 4 nombres que sean competitivos, puedes rellenarla de puro impresentable, ¿no? Y entonces generas este proceso de ciudadanizar el proceso de selección de diputados y senadores. Yo creo que no hay que dar en automático por rechazar esta reforma. Para mí ahí está
digamos que la manzanita con la que están tratando de, tanto de convencer a la academia, que son quienes de alguna otra manera socializan este tipo de reformas, como a los propios opositores. Claro, pues mira, es cierto. Yo, bueno, regresando a la pregunta de Patti, ¿por qué la saca ahorita el presidente? No tiene razón ni tiene motivo, pero sí tenía una razón y un motivo. Recordemos que en esta legislatura el presidente crea la Comisión de la Reforma Política Electoral. O sea, se crea específicamente y curiosamente en el sexenio que él abandera y demás. Ahora, no las tiene todas fácil y todas de ganar. Recordemos en la legislatura pasada, cuando el presidente sí hizo y se trató de hacer una modificación a lo que viene siendo el financiamiento de los partidos políticos, que es un tema que sí todos le tienen que entrar y entrarle bien, porque sí es muy costoso también, ¿no? Y se puede eficientar el dinero, también es cierto. Pues recordemos ahí que el PT se bajó de la mesa, el mismo Partido Verde dijo, no, yo no le voy. ¿Por qué? Porque es como verlo así, se está preparando todo para un proceso, para una elección 2024 que estarán de acuerdo que ya empezó, ¿no? Ya hay candidatos de todos los partidos, prácticamente 2 años antes del ejercicio electoral, ya todo el mundo está en actos sentidos de campaña, ya todo el mundo está poniendo su cara y su imagen y todo su eslogan por buscar una candidatura en el 2024. Si eso le sumamos que todo el mundo va a llegar mermado, con un órgano electoral que nadie conoce, con reglas que nadie conoce, con menos dinero y con un sinfín de operaciones y seguramente errores, pues, ¿quién tiene las de ganar en este estatus, en este procedimiento? Pues obviamente el partido en el gobierno. ¿Por qué las tiene de ganar? Porque todo está diseñado específicamente para un esquema donde tengas controlado tu base de militantes. Y partidos que tienen ese control actualmente solamente es Morena y es el PRI. Porque incluso dentro del esquema de financiamiento también están proponiendo que que los militantes participen. Eso ya estaba, no es el hilo negro. Es que bueno, porque sí, efectivamente, pero sí hay una serie de reglas que están muy complicadas y si de por sí actualmente el proceso es un poco difícil de seguir y tratar de innovar en unas elecciones tan importantes como es la del Estado de México que viene, Coahuila, que prácticamente es carro completo priista y demás en el 2023, y pensar que eso va a ser el antesala para 2024 y todas las gobernaturas, que son 9, si no me recuerdo, que se juegan en el 2024, es mucho el riesgo que tiene el presidente. No tiene los votos, le faltan 109 votos, sí es muy complicado que los tenga. Creo que es totalmente perfectible esta reforma. En la exposición de motivos hay dolo, hay coraje. ¿Por qué? Porque se le denigra al Instituto Nacional, se le denigra el trabajo del tribunal. A los consejeros también. A los consejeros. Cuando sí, ellos mismos, hubo algo que de hecho me encantaría agregar y que me expliques. A mí me alarmó muchísimo leer este tema donde los años del consejero presidente se reducen de 9 a 6. Efectivamente, prácticamente es dejar un consejero afín para cada presidente. Si lo queremos entender como es, tal cual. Así. Y creo que Luis tendrá más tema en esto. Yo en la parte electoral internacional tengo algunos datos, pero algo muy similar hizo Venezuela y se escuchaba trillado, hizo su Consejo Nacional Electoral, eficientó el voto electrónico, les cambió el esquema y de 2009 a la fecha no ha habido ninguna otra reforma. Claro, ¿por qué no hay? Porque no les conviene. O sea, sí hay que despertar alertas porque este tipo de condiciones están en los libros de cómo mueren las democracias, ya viste Venezuela, y no hay persona que no te digan, ojo, eso nos pasó a nosotros, ¿no? Sí, total. Fíjate, ahorita que menciona Mario Venezuela, a su magistratura, a sus jueces constitucionales, a los del Tribunal Superior, es Bolivia, ¿no? O sea, es Bolivia. Y ahorita comentaba Mario, uno de los primeros países que migró, digamos, de manera completa a la posibilidad de voto electrónico es Venezuela. ¿Y quién es hoy Bolivia y quién es Venezuela como entidades democráticas? Pues sabemos que es mentira, no hay democracia en esas naciones, ¿no? Entonces es muy peligroso que empecemos a abrir la puerta. A mí me llamó mucho la atención que a pesar de que en la exposición de motivos tiene un capítulo de voto electrónico, en la reforma, o sea, en el texto de la reforma, son 3 líneas, porque lo que hacen es, abren en rango constitucional la posibilidad de que exista el voto electrónico, pero delegan toda la regulación a una ley secundaria. ¿Por qué una ley secundaria? Porque ahí sí tienen mayoría, ahí sí pueden hacer y deshacer en la reforma constitucional, ¿no? Entonces es muy peligroso que desde la reforma constitucional abran la puerta para el voto electrónico, porque de ahí con mayoría simple te comen las reglas del juego, ¿no? Entonces, es una trampa. Yo igual coincido totalmente. Sí creo que la intención del presidente es, si no le dan los votos para la reforma, utilizarlo como bandera política, igual que lo hizo con la reforma eléctrica, para golpetear a la oposición. ¿Por qué? Porque la base central del discurso es la democracia es muy cara, ¿no?
Y entonces ellos no quisieron abaratar la democracia, ¿no? Y si no le alcanzan los votos, va a agarrar esa bandera y va a decir, hoy la democracia nos cuesta muchísimo dinero por culpa de estas personas, ¿no? Así lo veo yo. ¿Qué podría proponer el presidente? O sea, que como lo vimos en la reforma energética, cuando vio que no le salió y que no juntó los votos, sacan este tema de lo de la ley minera. ¿Qué podríamos estar esperando en este caso, Mario? Pues mira, es claro que para el partido en el poder, Morena y el PT y el Verde, pues violar la Constitución no es ni delito y es una costumbre ya, ¿no? Lo de la ley minera fue muy claro, no logré los votos, me voy a adjudicar una propiedad, exclusividad del Estado, que solamente la regula la Constitución, pues no lo logré, lo voy a poner en la ley. ¿Qué va a pasar aquí? Seguramente van a tratar de hacer todo este esquema bajo leyes secundarias que, reitero, va a ser muy complicado que la Suprema Corte de Justicia les apruebe algo que a todas luces los abogados sabemos que va a ser imposible de sostener jurídicamente, ¿no? O sea, totalmente imposible de decirlo, porque es como decir, aquí juegan 11 jugadores, acá 7, acá hay distritos, sí, aquí ya va a haber listas, o sea, le rompería el esquema total. Veo peligroso, y eso es un punto, y bien lo tocaba Luis, el tema de todo lo que cuesta la democracia en México. Y creo que ese es un tema que al final, si la ley minera no es muy entendible para muchos, y muchos celebraban que ya tienen litio y cosas de ese tipo y demás, hoy sí es más fácil celebrar pues que pueda haber menos partidos, que no va a haber organismos electorales locales, o sea, es un discurso que vende más. O sea, que incluso podríamos no tener elecciones. Te escucho. Híjole, podríamos tener elecciones, o sea, ya no certeza en un árbitro. Y ¿sabes qué, Ana? Yo creo que si no le dan los números, le van a apostar a ahorcar al INE por el presupuesto, porque como el discurso es muy cara la democracia, hay que recordar que este año no le dieron los recursos necesarios al INE para realizar la revocación de mandato. El INE está impugnando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante controversia constitucional ese presupuesto de egresos de la Federación del 2022. Es una sentencia que tiene pendiente la Corte y que para mí es fundamental porque va a decidir el rumbo de nuestra democracia. Si la Corte valida que los diputados de manera unilateral permitan la reducción presupuestal del INE, lo que van a hacer es, si no sale la reforma, lo van a empezar a ahorcar año con año. ¿Sabes qué? Me pediste 10 pesos, te doy 5, y hazle como puedas. Me pediste 5, ahora te doy 3, ¿no? Por eso yo veía por ahí una contrapropuesta que hacía la oposición de reforma constitucional, y en ninguna de esas puntos que decía la oposición que ellos querían impulsar su propia reforma electoral, yo no veía lo que yo considero que debe ser fundamental, una cláusula que debe estar en la Constitución, que es la de progresividad presupuestal para el INE. El INE no puede estar sujeto a los vaivenes de una mayoría simple en la Cámara de Diputados. O sea, hoy por hoy la mayoría simple de la Cámara de Diputados decide no aprobar el presupuesto del INE y le asignan lo que quieren, y es peligrosísimo, ¿no? Y la Corte puede dar el primer manotazo en la mesa y decir, está mal esa aprobación presupuestal, porque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sí prevé una suerte de progresividad presupuestal que tiene que respetarse un promedio de los últimos 5 años. Puede ser que la Corte dé un manotazo en la mesa y que corrija y que obliguen a asignarle al INE los recursos necesarios, y eso servirá para que en los años subsecuentes no se vuelva a repetir ese error, espero. Pero si la Corte no corrige, le van a abrir la puerta al partido en el poder y a sus aliados para que en 2023 le vuelvan a reducir el presupuesto del INE y en el 2024 lo vuelvan a hacer, porque el discurso ya lo tienen, como decía Mario, el discurso vende muy fácil, el INE nos sale carísimo y quieren miles de millones de pesos, no se los vamos a dar. Y la gente en esa entre desinformación y entre la pasión que genera ese discurso de que es carísimo el INE, pues puede comprar y validar que lo empiecen a ahorcar año con año. A mí me parece peligrosísimo, ¿no? Por eso tenemos que tener un ojo en las cámaras y un ojo en la Suprema Corte, porque esa sentencia tiene que salir este año sí o sí. ¿Qué futuro prevés para el INE, Mario? Pues mira, yo creo que aquí hay que poner claro dos cosas. Una, tampoco podemos ver un Lorenzo Córdoba como el que vemos. Es una persona que yo admiro, respeto, excelente profesionista, doctor en leyes, les ha dado una cátedra de derecho electoral y constitucional a cada uno de los diputados presentes de la oposición o de la oposición, de la alianza, o como los queramos denominar. Es una persona que conoce su materia, pero es una persona que no puede estarse enfrentando todos los días con el presidente. No le puede poner nombre al pleito.
y se lo está poniendo. Si sumamos a esto la ayuda que también da Ciro en este esquema, pues es a muchos que se agarran de cualquier tema para poder denigrar todo su trabajo y la gran labor que hacen, porque quienes hemos metido en elecciones sabemos que esto no es sencillo. ¿Cómo sacas a votar a más de 98 millones de personas y que todo cuadre, ¿no? Y que todo llegue a tiempo? No, no es fácil. Entonces, creo que es muy importante para el INE tomar una postura más institucional, ¿no? Que los demás consejeros también aporten este cuestionamiento y sobre todo hoy que tienen los mecanismos y hoy que sí tienen acceso a la radio y televisión, den una embestida de documentos y con datos de todo el trabajo que desarrollan en términos coloquiales y reales para que cualquier persona lo entienda y puedan ir mitigando un poquito el discurso de son muy caros. Sí, son muy caros, pero bueno, son personas especializadas para hacer su trabajo. Ya hemos visto que hay personas no especializadas en Pemex y sale caro, en CFE y sale caro. O sea, esa es la realidad. ¿Por qué sale caro? Porque son personas que tienen toda la preparación para poder llevar el proceso electoral a niveles que son réplica en otros países, y estarás de acuerdo, Luis. Hay muchos observadores electorales y mucha gente que viene a replicar el modelo mexicano de todo el proceso electoral, porque yo he estado pendiente de eso, he trabajado en elecciones locales y federales, y me consta que el proceso, la realidad es muy bueno. Muchas gracias. Luis, ¿cómo ves el futuro del Instituto Nacional Electoral y qué nos toca? Porque sí, pues esto nos pone nerviosos a todos. ¿Sería democracia de nuestro país? Yo coincido en la parte donde sí creo que Lorenzo y Ciro, puntualmente ellos dos, han sido muy protagonistas, ¿no? En ocasiones, la propia función que ejercen se los demanda, o sea, ellos tienen que hacer esa función de árbitro y hay veces que uno dice como abogado, híjole, es que este pleito lo pudieron haber dejado pasar, pero también te tienes que poner a pensar que no pueden ellos ser, digamos, no pueden decidir de manera arbitraria qué sí sancionan y qué no. Si hay un incumplimiento de la ley, lo tienen que sancionar en todos los casos, ¿no? Aunque te parezca un absurdo que digas, híjole, es que ¿por qué están peleándose en este asunto, no? O sea, ¿por qué están empezando un nuevo conflicto por esto que lo pudieron haber dejado pasar? Pues al final su respuesta ha sido la misma en cada caso, es pues porque la ley así lo dice. Ellos han aplicado la ley a rajatabla y este partido que gobierna y este presidente que gobierna quieren un árbitro que se haga de la vista gorda a veces, ¿no? Quisieran tal vez un árbitro como la Corte, que a veces les dejan pasar por ahí ciertas cuestiones. Para mí, el INE ha sido más puntual, estricto en la aplicación de la ley, que en ocasiones la propia Corte, que a veces se desdice de sus propios criterios, ¿no? Que a veces hace maroma y media para justificar, y lo vimos hace año y medio, 2 años, cuando quisieron validar la pregunta de lo del juicio expresidentes, ¿no? O sea, que no había un jurista en el país que considerara que eso era constitucional, hicieron maroma y media para hacerlo viable. Entonces, tal vez el presidente quiere un órgano colegiado más similar a la Corte que al INE. ¿Por qué? Porque la Corte a veces es flexible, ¿no? Y en esa flexibilidad ha sido un órgano, pues yo me atrevería a decir, a veces más político que judicial. Y el INE no, el INE ha sido estricto en la aplicación de la ley. Que se eligieron en este sexenio, que salieron de este proceso de selección, allá gobernando Andrés Manuel, incluso esos consejeros que uno pudiera pensar que fueran aliados al régimen, lo cierto es que han votado en unanimidad con el Consejo General del INE y ha sido un apoyo muy concreto. O sea, incluso ellos han sido estrictos en la aplicación de la ley. Pero yo sí creo, el año que viene se va Lorenzo, se va Ciro, se van varios consejeros. Y el año que viene tendrá que venir un proceso de renovación de una buena parte del Consejo General del INE. Hay que ver, hay que ser muy escrupulosos en ese proceso, porque ahí es donde si no logran la reforma electoral, también nos pueden por ahí meter un gol capturando ciertas posiciones dentro del Consejo General del INE, ¿no? Entonces, yo estoy preocupado por el INE, por la cuestión presupuestal, ¿no? No sé si yo sigo guardando las esperanzas de que la reforma no va a alcanzar los votos necesarios, pero sí estoy preocupado por la cuestión presupuestal, que lo empiecen a arrocar por ahí, y también por el proceso de selección el año que viene de los consejeros, que renueven a los que ya no están, ¿no? O sea, el año pasado, o el antepasado, ¿no? Creo que fue en 2020, ¿no? Es que como con eso la pandemia, que se nos fue un año entero, que se eligieron a nuevos consejeros, pues hay que recordar que hasta Ackerman querían colar por ahí, ¿no? En algún momento estuvo manejando, bueno, estuvo propuesto en el comité técnico de selección. O sea, nos pueden colar ahí impresentables en el Consejo General del INE y hay que estar muy atentos a ese procedimiento, porque va a ser el año que viene sí o sí, va a ser la antesala de la elección federal, ¿no? Pues creo que hoy más que nunca debemos de defender al INE, tener
estar muy atentos de todo lo que esté pasando, sobre todo también con esta parte que tú dices, de la selección de los futuros consejeros, pero sobre todo ahorita, de presionar también a nuestros legisladores, que en este caso sería a la oposición, para que el bloque no se deshaga y voten en contra, que si nos estamos jugando la democracia. Mario, una conclusión, palabras de conclusión, me encantaría también que ustedes cerraran este programa. No es para menos, sí es un tema bien, bien delicado para la nación. Un gusto, Pati, pues de antemano agradecerte este espacio, el poder compartir ideas con Luis y obviamente contigo. Agradezco este trabajo que hacen porque es una forma mucho más sencilla y ágil y quizá menos profesional, por denominarlo así, pero con mucho tecnicismo, de que la gente sepa un poquito más del tema electoral y todo lo que esté en riesgo, que no se escuche trillado, que ahí vamos camino a Venezuela. Yo concluyo cerrando, si se va el INE, si nos tumban todo lo que es el órgano electoral judicial, ¿no? Del procedimiento, prácticamente México, la democracia en México está acabada. Pues igual, Ana, agradecerte también la invitación, como siempre. Un gusto coincidir con Mario y yo no puedo más que coincidir con él también en sus conclusiones. Sin el INE, sin este órgano garante de la democracia, no tenemos democracia. O sea, la joya, la corona de la democracia mexicana fue el IFE en su momento y ahora el INE. ¿Por qué? Porque es ciudadano, es un instituto ciudadano, lo construimos todos, ¿no? O sea, lo platicábamos no hace mucho con el tema del voto electrónico. Hacer el voto electrónico de modalidad remota implica desciudadanizar las elecciones, ¿no? Y es exactamente lo mismo, ¿no? Dejar que se capture el INE es desciudadanizar a las elecciones y creo que eso no lo podemos permitir porque nosotros solamente ayudamos en la elaboración de los procesos electorales, contamos los votos, pero también legitimamos. El hecho de que nosotros participemos con el INE le da legitimidad a los procesos. Entonces, sin el INE, sin los ciudadanos, vamos a regresar a la época donde lo organizaba Bartlett, donde lo organizaba la Secretaría de Gobernación, y yo creo que no lo podemos permitir. No podemos permitir exactamente, justo como dices, que el presidente elija al próximo presidente y a las personas que van a estar regulando nuestras elecciones, nuestros órganos autónomos. Por encima de la ley, nada. Y creo que esto debe de ser un momento en el que todos los ciudadanos estemos bien alertas, justo como decían, porque sin el INE perdemos, nos quedamos sin democracia, vaya. Entonces, pues bueno, esperemos que esto no pase. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y nos vemos el próximo miércoles en Primera Plana. Gracias por